Arratsaldeon guztioi, hezkuntza politika eta kultura sailburua, Cristina Uriarte, Gipuzkoako kampuseko errektore ordea Agustin Erkizia, Eibarko alkatea Miguel de los Toyos, Gipuzkoako ingenieritza eskolako zuzendaria Xavier Ostolaza, naban ikusten, eta arratsaldeon eskola honetan energia berriztagarrien ingenieritzako gradua eskuratu duzuen ikasle, guraso, senitarteko eta lagunok. Ongi etorriak izan zaitezte beraz gaur, energia berriztagarrien ingenieritzako graduaren 2018ko promozio honetan, gure graduaren 4. promozioa dana, graduazio ekitaldi honetara etorri zareten guztioi. Lehenik eta behin, para empezar el acto académico, tiene la palabra la coordinadora de la sección de Eibar de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, Oian Aristondo. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi, hezkuntza, hizkuntza politika eta kulturako sailburua, Gipuzkoako kampuseko errektore ordea, Eibarko alkatea, Gipuzkoako ingenieritza eskolako zuzendaria, arratsaldeon eskola honetan energia berriztagarrien ingenieritzako gradua eskuratu duzuen ikasle, guraso, senitarteko eta lagunok. En mi nombre y en el nombre de toda la escuela, bienvenidos a todos y a todas a este acto de graduación. Este acto está dirigido al alumnado que ha finalizado los estudios del grado en Ingeniería de Energías Renovables. Por tanto, bienvenidos especialmente a vosotros y a vosotras. Gaur, graduatzen diren ikasleak eskola honetara lehenengo aldiz duela gutxienez 4 urte etorri zirela. Eta gaur urte horietan igarotako bizipen guztiak eta gero, hemen ditugu graduazioko ekitaldi honetan, graduko titulu batekin eskuan. Comentaba que los alumnos homenajeados hoy están aquí para celebrar con sus compañeros y compañeras la obtención del título del grado de Ingeniería de Energías Renovables, después de varios años de vivencias en nuestra escuela. Vivencias que espero hayan sido positivas. Bestalde, urtero bezala, ekitaldi hau aprobetxatu nahi dut, graduko eta Eibar ataleko azken urteko errepaso txiki bat egiteko. Azteko, jakin, aurten 75 ikasle graduatu direla, energia berriztagarrietako ingenieritzako graduan. Hauetako, 160ak praktikak egin ditu 35 enpresa edo erakunde desberdinetan. Adibidez, Tekniker, Iberdrola, CEIT, Plataforma Solar de Almería eta abar. Azpimarratu nahiko nuke ere bai, aurten 13 enpresa berriekin egin ditugula akordioak. Dagoeneko 500 enpresa baino gehiago ditugularik gure base datuetan. Por otro lado, quería comentar que más del 40% del alumnado ha participado en programas de movilidad. 10 de ellos han realizado estancias Erasmus en Polonia, Alemania, Rumanía y Bélgica. Y por otro lado, 16 alumnos y alumnas han participado en el programa América Latina, terminando sus estudios en Argentina, Chile, México, Uruguay y Guatemala. Irakaslegoaren aipamen txiki bat ere egitea nahiko nuke. Jakin, irakasleen artean 165 baino gehiago doktorea dela. Eta irakasteaz gain ikerkuntza talde desberdinetan lanean ari direla. Arlo desberdinetan lan egiten dutelarik. Adibidez, bioenergia, itxas eta haize energia, instalazio termikoen kontrola, mikrosareak, seinaleen tratamendua, pobrezia energetikoa eta askoz gehiago. Jakin, 2017-18 kurtsoan, irakasleek guztira 30 artikulu baino gehiago publikatu dituztela, eta 20 kongresu internazionaletan baino gehiago parte hartu dutela. Y por último, me gustaría hacer una mención especial a los profesores que se han jubilado este curso 17-18, que son Isabel Benito y Ángel Franco. Isabel llegó a esta escuela cuando era la antigua Universidad Laboral en el año 1975. Sin embargo, Ángel llegó a la escuela 2 años después.
Quiero dar las gracias a los dos por el trabajo que han realizado en la escuela en estos últimos años. En especial, me gustaría agradecer a Ángel por el gran trabajo que ha hecho por el grado de Ingeniería en Energías Renovables. Ángel Franco ha sido director de la sección de Eibar en 2 ocasiones. Una de ellas antes de su integración en la UPV y la segunda cuando éramos Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Eibar. También querría reconocer el gran trabajo que hizo en la elaboración de la memoria del grado de Ingeniería de Energías Renovables, puesto que fue su principal impulsor. Por tanto, muchísimas gracias a los dos por vuestros últimos años de trabajo y esfuerzo. Beraz, esan bezala, mila esker zuen lanagatik, Isabel eta Ángel. Bestalde, komentatu nahiko nuke, 2018-19 kurtso berri hau, kurtso berezia dela gure eskolarako. Askok, dakizuen bezala, Eibarko atala aintzinako Eibarko Unibertsitate Laboralaren parte da. Bere egunean, Eibarko Unibertsitate Laborala osatzen zuen esparruan, gaur egungo EHUko gure zentroak, Uni Eibar Ermua BHI zentroak eta egoitzak osatzen dute. Eta 2018-19 kurtso honetan 50 urte betetzen ditu. Como comentaba, hace 50 años en Eibar se creó el primer centro del sistema de universidades laborales del País Vasco, que recibió el nombre de Centro Técnico Laboral, que posteriormente sería la Universidad Laboral de Eibar. Y hoy en día está constituida por la sección de Eibar de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, el Centro IES Uni Eibar Ermua y la residencia. Por tanto, durante todo este curso, 2018-19, celebraremos este 50 aniversario. Y hoy no podía faltar una mención especial a estos 50 últimos años de la Universidad Laboral. Aipatu nahiko nuke ere bai, uztailaren 18an, Unibertsitate Laboralak bere 50 urtemuga dela eta Iñaki Goenaga aintzatespena jaso zuela Toribio Etxebarria sarietan. Jakin Toribio Etxebarria sariak Euskadiko sorkuntza eta berrikuntza teknologikorako ekimenak bultzatzen dituen ekitaldi bat dela. Por tanto, felicitar a las dos escuelas y a la residencia y que sepáis que durante todo este curso, alumnos y titulados de la escuela estáis invitados a todos los actos que se hagan en conmemoración del 50 aniversario de la Universidad Laboral. Al final, eta azkenik, ez dut gehiago luzatu nahi. Aurtengo, graduatueri zuzentzen naiz, zuek bai zarete, gaurko benetako protagonistak. Energia berriztagarrien ingeniaritzako graduan titulatuak zarete, beraz, gaur hau ospatzeko momentua da, zuen familia eta lagunen artean. Los trabajadores de la escuela, tanto personal docente como de Administración y Servicios, os felicitamos a todos y a todas y esperamos que vuestro paso por la escuela haya sido positivo. Beraz, sorte on guztioi hemendik aurrenantzeko bidean, bukatzeko errepikatzen dut. Zorionak guztioi eta zuen lagun eta familiari. Gozatu gaurko egunaz. Enhorabuena a todos eta eskerrik asko zuen arretagatik. Orain, Miguel de los Toyosek hitz egingo du. Bai. Bueno, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos, a todas. Voy a empezar por el final, porque si no luego se me suele olvidar. Enhorabuena a los que y a las que habéis terminado este grado. Mucha suerte en el futuro, algunos iréis ya al mundo laboral, otros seguiréis formándoos, pero enhorabuena a vosotros y a vosotras, enhorabuena a los padres y las madres, que el esfuerzo realizado para poder ayudar a que esto sea posible seguro que ha sido importante, y enhorabuena al centro por haber conseguido un año más que este acto sea posible. Voy a hacer un poquito de historia en dos aspectos y voy a ser muy rápido porque hay mucha gente seguramente más importante en el ámbito académico que hablar que yo, pero sí que son dos ámbitos, dos pequeñas historias relacionadas con este centro, ¿no? Una es muy reciente, tiene escasamente 8 años. Ha mencionado Yane a Ángel Franco, y es verdad que hace aproximadamente 8 años es cuando se creó el grado de energías renovables, en un momento difícil en el centro, en un momento de cambio, en un momento de amenazas y oportunidades. Pero quiero también recordar
aunque hoy está aquí presente como consejera, a Cristina, porque es verdad que rectora, vicerrectora, ¿no? Desde ese lado también de la UPV se supo entender la oportunidad y se impulsó muchísimo que esto fuera una realidad. Por tanto, Ángel, el colegio, otras entidades también, de Vegesa, Tecniker, ayudaron a que este grado se creara, pero es verdad que la UPV supo entender la situación y, bajo mi punto de vista, y creo que de ella también, supo acertar en la decisión, y quiero también públicamente reconocer ese trabajo realizado en aquella época. Y la segunda historia, también lo ha dicho Yana, lo bueno que tiene que alguien habla antes que tú te da ideas, es los 50 años del centro. La Universidad Laboral hace 50 años se creó. Una pequeña anécdota. Hace aproximadamente 15 días se juntaron en Eibar los alumnos que entraron ese primer año en el centro. Me pidieron si podía estar con ellos, enseñarles el ayuntamiento. Era gente de 60 y tantos años ya. Pero era bonito porque es gente que se conoció aquí, eran de Andalucía, de Extremadura, de Castilla, algunos de Eibar había también. Se conocieron aquí y 50 años después seguían teniendo este centro como un lazo de unión. Estoy seguro que, aparte de la formación académica que habéis recibido aquí, el aspecto humano, las relaciones que habéis generado van a ser para siempre. Y no voy a hacer una apuesta porque seguramente la ganaré, pero muchos de vosotros, dentro de 50 años, seguramente seguiréis teniendo lazos de unión entre vosotros más allá de los académicos, y este centro será el que lo ha conseguido, el que lo ha creado. Por tanto, no os lleváis solamente un título, os lleváis también mucho valor humano, y eso es lo importante. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Xavier Rostolaza, director de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Eskerrik asko. Hezkuntza sailburu anderea, Gipuzkoako kampuseko errektoreorde jauna, Eibarko alkate jauna, Eibarko ataleko koordinatzailea, agintari eta gonbidatuok, Eibarko eskolako klaustroko irakasleok, administrazio eta zerbitzuetako lankideak, hemen zaudeten guraso, senitarteko eta lagunak, nire agurri beroena zuentzat. Un emotivo y sentido saludo para todas y para todos. Eta batez ere, zorionak energia berriztagarrien ingenieritzako gradua eskuratu dezuen 2017-18ko ikasle guztioi. Sobre todo, felicidades a quienes en este día sois protagonistas por haber finalizado el grado en Ingeniería de Energías Renovables en el curso 2017-18. Gaurkoa, ospakizun egun handi bat da guztiontzat. 4 urtetan lanean gogor aritu ondoren, zuen eguna da gaur. Egindako guztiak gogoratu eta beraien ordaina jasotzen dezuelako. Ikasgai batzuk, beste batzuk, baino errazagoak, gustokuagoak izan dituzue, beste batzuk aldiz, zailagoak. Proiektu desberdin askotan lan egiteko aukera eduki dezue eta atzerantz begiratzen badezue. Harritzekoa da zenbat gauza berri ikasi dituzuen hain denbora motzean. Seguru nago, betirako izango diren adiskidetasunak sortu dituzuela denbora honetan. Eta ez inola zahaztu, zuek lortutakoa, zuen lanaren ondorio izateaz gain, zuen babesle izan diren familia eta lagunei esker izan dela. Zorionak bada guztioi eta gaur bertaratu zareten hoi. Hace 25 años me encontraba yo en una ceremonia similar a esta. Las preguntas que me hacía en aquella época tenían que ver con la crisis industrial del momento y el cambio de etapa que me tocaba vivir. Las preguntas son las típicas que os hacéis vosotros. ¿Encontraré trabajo? ¿Lo haré bien? ¿Ya encajaré? Bueno, estas son dudas que tenemos todos a esta edad, es normal. Pero quiero deciros que la escuela ha trabajado mucho para ayudar y suavizar esa transición. Su profesorado, en colaboración con agentes de primera línea del sector de la energía, está realizando una intensa, ya lo ha dicho Yana, actividad investigadora y de transferencia. Y ello tiene un efecto clarísimo en la actividad docente del centro.
Si a esto le añadimos una extensa oferta de prácticas y el elevado porcentaje de movilidad de vuestra promoción, podéis tener la seguridad de que la escuela os ha preparado para la vida profesional. Y no solo para la de hoy, sino también para la que os encontraréis de aquí a unos años. Si miramos al futuro de la industria energética, no estamos viviendo un simple cambio de modelo, sino una verdadera revolución en la forma de producir, consumir y distribuir energía. Las energías renovables compiten ya en precio con las fuentes convencionales y el sector energético experimentará en los próximos años cambios radicales debido a las capacidades masivas de integración entre sensores y equipos y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. En este contexto, os toca a vosotras y a vosotros ser los líderes de esta transformación. A partir de la sólida base teórica y formación práctica de que disponéis, emplead vuestra imaginación y creatividad. Lo repito, imaginación y creatividad en idear soluciones e innovar procesos. Como ingenieras e ingenieros, tened presente que el trabajo en equipo y las alianzas con otros agentes van a ser claves en vuestra vida profesional, máxime en un país tan pequeño, tan chiquilla como el nuestro. En los últimos tiempos, la Escuela de Eibar ha sabido también adaptarse a los desafíos que le ha tocado afrontar. Estamos celebrando ya el acto de graduación de la 4ª promoción del grado en Ingeniería de Energías Renovables y después de escuchar a su coordinadora, se evidencia que esta ha sido verdaderamente una apuesta de éxito, que nos enorgullece al conjunto de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Este proyecto de escuela ha dado sus primeros frutos en el último año, con el diseño de un nuevo sistema de garantía interna de calidad y la obtención de la certificación BICAIN relativa al uso, presencia y gestión del euskera. Son los primeros pasos de una nueva escuela que aspira a ser más que la simple suma de los centros que la constituyen y que se verá reforzada mediante la definición de su plan estratégico, cuyo proceso de reflexión se lanzará próximamente. Sin querer extenderme más, no os olvidéis de la escuela, que es vuestra casa, yo creo que la sentís así, pero no os olvidéis, y en la que tendréis siempre las puertas abiertas. Os garantizo que la escuela no os olvidará y mantendrá el contacto con todas vosotras y vosotros. Gehiago luzatu gabe, urte hauetan eskola hain zuena izan dan bezala, etorkizunean ere horrelaxe izaten jarraitu dezala. Badakizue non gauden, eta jakin eskolaren aldetik edozein gauza behar izanez gero, ateak beti zabalik edukiko dituzuela. Zorionak denoi eta eskerrik asko. Orain hurrengo, Juan Aldai, Egoitza Zentroko zuzendari jaunaren hitzak entzungo ditugu. Agintariak, zuzendaritza, irakasle klaustro, administrazio eta zerbitzutako langileria, irakasleok, ikasleok eta gurasoak. Nola esan? Lehenik berriro ere aipatu guztiok esan dizuetena. Zorionak guztioi. Danontzat nire zorion beroena, batzuk 4 urtetan eta beste batzuk 5 urtetan lortu duzuelako gradua. Guztiontzat benetan nire zoriona. Gogoratuko duzue, orain dela 4 urte, zan irailaren, 1900 eta 2014ko irailean, nola heldu zineten herri arraro batera. Gipuzkoako mutur batean gordea, haranaren barrenean, iluna, umela. Ikusi zenuten aspaldiko eraikin zahar bat, adreiluzkoa, ezi bat,
beltza, eta zuek pausua eman, eta sartu zineten. Ematen zuen, ez dakit, noren kobazulora zaintu zela. Bertan, bazeuden ja aspaldikoak, hor begira, gazteak datoz, berriak datoz, ze izango etzea da. 4 urte pasa dira. Nerabe etorri zineten, eta ia batzuk hasi zarete pentsatzen etxea, lana, bikotekidea, umeak. Horrela da, heldu zinetenean eta ezi hori pasatu, zuen buruetatik zuen buruetara etorri zan. Eta hemen eman behar ditut 4 urte. Bai, hemen eman dituzuen 4 urte. Si cuento todo esto, en parte, es para poner en cuestión a las primeras clases que os dio Ángel Franco en física, cuando os decía que el tiempo se mide y que es una medición exacta. Ya lo siento, Ángel, no estoy de acuerdo. El tiempo, cuando se mira hacia adelante, corre mucho más despacio que cuando se mira hacia atrás. Estoy seguro que estos 4 años que han pasado no han pasado a la velocidad que imaginabais, probablemente bastante más rápido. De la misma forma que Ángel y Isabel, cuando aquel 1975 se acercaron aquí y se plantearon, pues nos jubilaremos por 2018. ¿Dónde está? Y ahora que miran hacia atrás, dicen, pues no fue mucho más que ayer. Y a vosotros os ocurrirá lo mismo, y os decía el alcalde, dentro de 50 años se celebrará el centenario. Os pido una cosa, que ya pidáis sitio, y me diréis, en el 68, ¿dónde estaremos y cómo estaremos? Bueno, probablemente estaréis casi todos. ¿Y cómo estaréis? Pues mirar, no sé si ha venido, pero fijaros en José Javier. Va a cumplir 70 años, es decir, la edad que tendríais vosotros cuando llegue el centenario, y aparte de estar hecho un doncel, todavía dirige proyectos y da clases, probablemente como cualquiera de los mejores profesores de la universidad. Así que no tenéis excusa para que después, mañana, cuando os levantéis, paséis por secretaria para pedir vez para ese 2068, que la cosa va a estar bastante competida. Probablemente todos habéis visto las imágenes en la televisión cuando un equipo de fútbol pues consigue una hazaña, pues no sé, un título importante, sube de categoría. Los jugadores, que son los que han sudado la camiseta, los que han corrido, los que han esforzado, corren en busca del entrenador y lo levantan pues, en andas, ¿no? O lo voltean. Él no ha corrido, él no ha sudado. Sencillamente pues ha estado ahí, ¿no? Les ha dirigido. Creo que casi todos vosotros, me atrevería a decir todos, habéis tenido también quien de alguna forma os ha marcado el terreno, os ha marcado el espacio, el tiempo, os ha ayudado en todo lo que necesitabais, han estado siempre a vuestro lado y probablemente desde el primer día de vuestra vida han estado aquí. Os imagináis que estoy hablando de vuestros padres. Y ahora me dirijo a vosotros. Creo que este grado que consiguen vuestros hijos es en parte también vuestro. No sé si ellos lo sabrán agradecer. Tampoco espero que los levantéis en volandas, porque tampoco es la cuestión. Pero sí el que tengáis un reconocimiento con ellos. Y también os digo a vosotros. Es decir, habéis creado unos buenos hijos. Probablemente no siempre se puede decir lo mismo. Hoy creo que el grupo que está aquí se puede decir en líneas generales que es un grupo excelente. No voy a contar el lado oscuro de la vida residencial porque no es cuestión. Pero bueno, sí os pediría una cosa. Y es que cuando organicéis el centenario, hacerlo mejor que esta vez ha sido un pequeño desastre. Eskerrik asko, zorionak bihotz guzti hori, eta ondo izan.
Bueno, orain zuen zanda heltzen dago, eta lehenik eta behin, zuen ordez hitz batzuk esango ditu Igor Eginoak, hemen datorrela. Somos ingenieros. A ver, pues ¿por dónde empiezo? Voy a aprovechar ya que Juan se ha puesto un poco sentimental y os voy a leer un pequeño texto que escribí el año pasado antes de irme a Alemania y que creo que hoy se puede aplicar a todos y cada uno de nosotros. Decía así: hoy llego y hoy me voy. Un segundo, un minuto, una hora, hoy. Puede que un día, tal vez 2, una semana, un mes, un año, 2 o 3 o 4 de mi llegada. Hoy llego y hoy me voy. No solo pasa el tiempo aquí donde estoy. Un hermano, una amiga, un abrazo, una caricia. Una mirada que ocupó cada rincón de mi vida. Cuando cuentas las horas y lloras, recuerdos de años en forma de gotas, transparentes como el sueño que no tuve, pues cada momento lo fue y escaló hasta una nube. Cuentas horas en las que caben años, de recuerdos compartidos con personas que llegaron, como hojas que en una rama crecen y en ella se mantienen o se desvanecen. Sin ir más lejos de un 200 en Gorbea, encontré cobijo y esa fue mi azotea. En un campamento bajo las estrellas llegó el momento de despedir a todas ellas. Un abrazo a cada persona que un día vino y un día se fue, arropando esta rama que con una hoja que en ella seguirá o caerá sola. Denbora poligrafo bakarra den mundu honetan, ibi ligara lagunen artean. Non orduek lortu dute egunak agortu, eta egunek ordea aste eta urteak urtu. Iritsi bezala bueltan bagoaz orduko. Beraz, agur eta esker denoi, munduko on guztia opa eta desira, eta jarrai dezagula aurrera begira. Bien. Gracias. Bien. Ya se van quitando los nervios. Vale. Lo primero, me gustaría comentar que la idea era otra, solo que ha habido un contratiempo de última hora y al final pues lo que iba a ser un trabajo por parejas se ha tenido que quedar en un monologuillo. Un poquito improvisado, pero que bueno, que digamos que 4 años de carrera dan para sacar 15 minutos. Así que lo primero me gustaría dar las gracias a todos los que han venido hoy aquí por compartir este día, porque es muy importante para nosotros y, como han dicho antes, para nuestras familias y para la universidad. Me gustaría dar las gracias también al director de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, al alcalde de Eibar, a la consejera de Educación, al vicerrector del campus de Guipúzcoa y a Ollana, nuestra coordinadora, que bueno, se ha hecho con el poder después de unas elecciones. Pero bueno, a ver qué pasa ahora. Cambió mucho. Nosotros cuando vinimos el director estaba invitándonos a café y a puros en la puerta de la uni. No sé. Pero bueno, ya se verá. También recordar que es verdad que lo que decían antes, que el objetivo que teníamos nosotros era sin duda el de estudiar, el de aprender y el de convertirnos en ingenieros. Pero que es verdad que las relaciones personales y, como ha dicho Juan, el factor humano ha afectado mucho y ha condicionado esta experiencia. De eso es justamente lo que me gustaría puntualizar ahora, porque hoy es probablemente el último día que estemos juntos y sé que va a merecer la pena disfrutarlo, cenar y todo lo que venga después. Aprovechando esto, me gustaría también dar las gracias y recordar a los que no están hoy aquí, bien porque hayan dejado la carrera, bien porque estén estudiando en otro sitio, bien porque sigan en el camino, que lo van a conseguir. Es muy chungo egokitzen. Pero bueno, lo dicho. Recuerdos a todos y cada uno de los que hemos vivido esta experiencia, porque al final sois los que lo habéis hecho algo inolvidable y algo que, como decía antes Juan, dentro de 50 años quizá se vuelva a encontrar o se recuerde, etc. ¿Qué más? A ver. Sí, me gustaría recalcar sobre todo el esfuerzo que hemos hecho para sacar cada año cada asignatura, porque es verdad que aunque digan que es muy fácil mirar atrás, hay que mirar atrás y acordarse de cuando estábamos con los exámenes, que al final resultó que los cuatris no eran ni 2 ni 3, sino 3.
Y ahí ha habido alguno que ha estado peleando hasta finales de julio y ahí perdiendo días de San Fermines. Qué bueno. Todo por ser ingenieros. Pues 65 ingenieros parece que somos, por lo que han dicho antes. Yo no lo sabía, pero mira, enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. Y también me gustaría decir unas palabras en euskera para agradecer a nuestros profesores, en particular porque mi grupo era el de euskera. Beraz, eskerrik asko irakasle guztioi, zuen lana ezinbestekoa izan da bide guzti hau lortzeko. Bereziki gogoratzen gara guztiotaz, esfortzu handienak egin dituztenak, hainbeste ez dianak esfortzatu. Baina, bueno, hala ere ikasi dugu denetarik eta horretaz harro gaude. Eta beti ere minututxo bat eskertuko nuke eskaintza Txemari, gaur egun ez dagoen aia, baina eskola honen zuzendari ordea izan zena. Eta guk izan genuen el honor de bere klase jasotzeko. Eta hor dagoen tokian ongi ibiltzea espero dugu. Bestetik, por otro lado, ya me gustaría meterme con la residencia, no en el buen sentido. Sin duda es algo que nos ha dado la vida y más aquí. Es lo que decían, al final llegamos a un pueblo que parecía Mordor. Y bueno, pues resulta que, oye, no ha sido tanta tormenta. Y en parte ha sido gracias a la residencia. Ahí teníamos todo lo que necesitábamos. Teníamos polideportivos, teníamos buenos horarios, teníamos unos compañeros increíbles. Así que, una vez más, gracias a todos los que forman parte del grupo de dirección y la propia residencia. ¿Y qué más? Si Juan decía que 2068 va a ser una fecha importante, mira, una fecha importante fue también este viernes cuando derogaron el conocido impuesto al sol y ahora mismo es legal producir energía para autoconsumo, que es un paso para todos y cada uno de nosotros y sobre todo en este campo que estudiamos. Y no sé, pues qué más. Al final no tengo mucho más que decir, simplemente una vez más agradecer también a todas nuestras familias, que obviamente sin su apoyo y su aporte esto hubiera sido imposible. Y pues espero que luego disfrutemos todos, sois todos bienvenidos al lunch para picar algo. Y pues luego nos vemos. Realmente deseo un futuro muy próspero a todos y cada uno de nosotros, porque creo que nos lo merecemos, nos hemos pegado un curro del horror. Y pues no sé. Oye, aquí tenemos un diploma que vale oro. Oye. Gracias. Orain, 2017-18 ikasturtean graduatutako ikasleen diploma banaketa hasiko dugu. Beraz, deitu egingo zaituztegu bosteko taldetan gora igotzeko. Unai Agirretxu Oleagordia. Itxaso Alonso García. David Ampurua Laguna. Alasne Arruti Bengoetxea eta Ariane Barreras Gómez. Ander Basáñez Olivares, Miriam Benítez Martín, Jorge Cárcamo Alonso, Natalia Cardaña Etxezarreta, Daniel de Prado Requena.
Garasi Delgado Amor, Asier Díaz de Heredia Ochoa de Guileor, Mikel Durán López, Igor Eginoa García eta Janire Goikoetxea Iueko. Hay que bajarle la dosis aquí. Eneko González Aguirre, Mikel González Pérez, Nerea Guinea Trapote, Garasi Gurrutzaga Aspitarte eta Beñat Iparragirre Olazagasti. Eider Iturrate Barrenetxea, Maialen López Álvarez, Irune López Carriba, Diego López Roitegi eta Naia Macarro Martínez. Leire Macazaga Irurtia, Jon Mateos Barrio, Iratze Muruaga González, Amaia Ojanguren Madariaga eta Gaizka Olazar Naziondo. Paula Pérez Álvarez, Julen Pérez Landa, Arkaitz Rabanal Alcubilla, Laura Ruiz Gutiérrez eta Jesus Mari San Juan Akerreta. Al lado. Bai. Hau ezin gortea, jatu. Ez dut uste. Oin ikusten dago. A ver, Julen, Julen, kontuz, kontuz. Julen Sexmilo Ayarra, Olatz Uriarte Pérez de Nanclares, Jonander Villasante Martínez, Jon Cialzeta Pagona Barraga, Ander Subiría Gómez.
Azkeneko taldia, Josu Abanzuraga, Mikel Rodríguez Arrazola, Ander Rojo Hurtado, Maria Garate Iruretagoiena eta Iñigo Domínguez Querejeta. Ez daukat ideari. Baina, bueno, bertun da olez, badakiu da ona, así que... Ya las hay. Bajatu artitxeron. Eta urtero bezala expedienterik onena, el mejor expediente este año ha sido Nerea Guinea Trapote. Vale. Vale. Ondi makurdu nahike. Ja, behin diploman banaketa bukatuta, oraindik hitzaldi pare bat geratzen zaizkigu. Urrengo hitz egingo duena Agustin Erkizia UPV EHUko Gipuzkoako kampuseko errektore orde jauna izango da. Laburra izango naiz, Eibarko alkate jauna, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu Andrea, idazkari nagusia, ikerketaren arloko errektore orde jauna, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako zuzendari jauna, Eibarko koordinatzaile Andrea, graduatu berriak, irakasleak, ikasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, senitartekoak eta lagunak, arratsalde on guztioi. Nere aldetik nire zorionik beroenak gure unibertsitatearen izenean 4. promozioko 75 graduatu berri guztiei. Aldi berean, senideak eta eskolako irakasle zein langile guztiak zoriondu nahi ditut. Zalantzari gabe, ikasle baten egin beharra behar bezala aurrera eramateko ezinbestekoa da haien laguntza. Zorionak beraz zuei ere. Gaur, graduazioa lortu duzuen hoi, agur esatea dagokizue. Agurrak zalantzak sortu ditu, eta batzutan zalantzak beldurra dakar bidelagun bezala. Baina hemendik aurrera, kemena izan behar du zuen bidailaguna. Zuen proiektu profesional guztiek horixe eskatzen baitute. Kemena, pasioa eta gogoa. No os invito a hacer las cosas con corrección. Os invito a hacerlas con convicción, con pasión y con entusiasmo. Que el verdadero motor que os mueva en vuestra carrera personal y profesional sea la voluntad y la pasión por culminar un objetivo. La Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa en Eibar os ha preparado sobradamente y ha demostrado a lo largo de su trayectoria vital una cada vez mayor y mejor adaptación a su entorno y una visión de futuro que le ha ayudado a superar los nuevos retos que nos presenta una sociedad en constante y permanente cambio. Es encomiable su afán de mejorar la cualificación de aquellos profesionales que deben hacer frente día a día a la naturaleza cambiante de las empresas. Y desde esta perspectiva, este centro es un ejemplo. No en vano goza de un alto nivel de adecuación de los estudios impartidos a la demanda empresarial, que no hace sino constatar que este centro siempre va un paso por delante. Debemos aprender de su visión de futuro y de su firme compromiso de adaptarse a los cambios,
siempre en aras de mejorar la formación del alumnado y su preparación para la vida profesional. No quiero extenderme más. Os he dicho que voy a ser breve. Espero que vosotras y vosotros, nuevos graduados, sepáis aprovechar la sabiduría y la excelente formación recibida, bien para ampliar vuestros conocimientos, y para ello podéis hacer uso de la amplia gama de oferta que tiene la UPV-EHU, y formación profesional para dar el salto a vuestro mundo laboral. Y como suele decir la rectora de nuestra universidad en actos académicos como este que hoy celebramos, eman eta zabalzazue. Ahora tiene la palabra Cristina Uriarte, consejera de Educación del Gobierno vasco. Euskal Herriko Unibertsitateko Gipuzkoako kanpuseko rektore ordea, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako zuzendaria, Eibarreko alkatea, Eibarreko ataleko koordinatzaile anderea, Egoitza zentroko zuzendaria, irakasleak, ikasleak, familiak, jaun-andreok, arratsalde on guztioi. Beste zer baino lehen, diplomen banaketako ekitaldi honetan parte hartzeko luzatu diguzuen gonbidapena eskertu nahi dut. Oso pozgarria da niretzat, une garrantzitsua zuekin partekatu ahal izatean, benetan. Gaur, Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola Eibar ataleko honetan, eskolaren egunik hunkigarriena ospatzen dugu. Ekitaldi hau, ikasle, irakasle eta azetapeko pertsonaleko esfortzuaren eta arrakastaren frogarik hoberena delako. Ikasleen graduazioa, zuen graduazioa. Quiero centrarme en los y las protagonistas de hoy, en la escuela y las personas que hoy recibís vuestro diploma de finalización de vuestros estudios universitarios, ese diploma de oro, como decían. Hoy la escuela celebra la graduación de lo que es su nueva jornada de embajadores, embajadoras, representantes, de titulados y tituladas. Sois, en definitiva, el valor del esfuerzo de esta vuestra escuela, de vuestra UPV-EHU, de nuestro sistema universitario. Un valor a futuro, zorionak benetan. Os deseo lo mejor de vuestro futuro profesional. Os deseo que el conocimiento que habéis adquirido estos años en la escuela, en la UPV-EHU, en nuestro sistema universitario vasco, os sirva para avanzar en vuestro futuro personal y profesional. La oferta académica de esta escuela es conocida, pero conocida por distintos motivos. Hoy ya se han repetido dos, pero a mí me apetece volver a recalcar uno de ellos. Es conocida porque ha sabido, en cierto modo, reinventarse. Tras la implantación de este grado de Ingeniería en Energías Renovables, del que hoy recibís un diploma, hace 7 años, que empezó en el 2011, en septiembre de 2011 fue el primer inicio de curso. Un grado, una titulación exitosa y que ha permitido a esta escuela revitalizarse, revivir. Y por eso especialmente quiero darle las gracias a Ángel Franco. Fue una apuesta arriesgada, pero realmente exitosa. Zorionak eta eskerrik asko, Ángel. Y esta escuela también es conocida por su alto grado de colaboración con empresas y organizaciones en el contexto de su oferta académica. Es decir, tiene relaciones numerosas y estables con agentes del entorno económico, social e industrial vasco e internacional. Ya antes nos lo han citado en la primera intervención. Y esta es otra cuestión que hace de vuestra formación que cumpla con otro de los potenciales requisitos para vuestro desarrollo personal y profesional. Debéis saber que la escuela forma parte de la estrategia Universidad-Empresa que desde el Gobierno vasco hemos puesto en marcha y que tiene 2 objetivos principales. Crear y transferir conocimiento ligado a la excelencia científica y a su aplicación en el ámbito empresarial, y formar capital humano con altas capacidades, con una componente aplicada y adaptada a las necesidades del ámbito empresarial. En relación a esta estrategia, quiero destacar la creación de un clúster, la UGUNE, de formación universitaria en Ingeniería, Ciencia y Tecnología, del que forma parte esta Escuela de Ingeniería. Lo destaco porque, por lo que implica, hablamos de un entorno de colaboración entre facultades de todas las universidades que ofertan formación en Euskadi. Lo digo claramente, entidades que compiten por el alumnado, pero que colaboran, han sabido colaborar y colaboran porque han encontrado ámbitos que redundan en el beneficio de todas. Es decir, trabajan en equipo, en cuestiones de mutuo interés. Esa es una práctica habitual en entornos profesionales, colaboración y trabajo en equipo, no lo olvidéis.
Además, este clúster es pionero en el establecimiento de una relación directa y estrecha entre universidad y empresa, con el fin de que la formación universitaria responda a las necesidades reales del tejido productivo, mediante alianzas universidad-empresa que generen y transfieran conocimiento, además de impulsar grados, másteres, doctorados, que formen profesionales versátiles con una alta empleabilidad. Aquí todavía tenéis un camino por recorrer si queréis algunos. Por ello digo que en el centro en el que os habéis formado se preocupa por el entorno. Esta escuela impulsa la inserción en el mundo laboral del alumnado a través de la realización de prácticas en empresa. Vosotros habéis participado en ellas durante este periodo formativo y creo que ese es efectivamente el camino a seguir en el mundo universitario. Gainera, hezkuntza politiki ikuspegi europarra eta nazioartekoa ematea gobernu honentzat garrantzi handiko auzia da. Ukezina da europarra garela, baina horrez gain Euskadin daukagun eta beti izan dugun bokazio europar sakona ere izan dira albora utzi. Horrela ba, atsegin handikoa da niretzat azaltzea goi-mailako ikasketek Euskadin ikuspegi europarra eta nazioarteko ikuspegia txertatuta dutela. Europa guztirako irizmena duen marko bateratu baten bidez. Marko hau titulazioak diseinatzerakoan eredu gisa erabiltzen da. Unibertsitatearen nazioartekotze prozesuetan ere bai, baina bereziki langileen lan garapenean eta ikasleen hezkuntza garapenean. Beraz, hezkuntzaren kalitatea eta eredua, nazioartekotzaren aldeko ekintzak eta enpresekiko harremanak ikerkuntza proiektuei lotuta funtsezko kontuak dira. Unibertsitateko formakuntza bide emankorra izan dadin, ikasketak bukatu dituzten pertsonak lan merkatura sartzeko helburuan. Baina noski, formakuntzaren aldetik beharrezkoa diren baldintzez gain, aukerak ere behar dituzue, zuen garapen profesionalak ibilbide egokia izan dezan. Así pues, la formación, la innovación y la investigación necesitan de la colaboración y participación de todas las partes. Si queremos hacer las cosas bien, debemos aprovechar los recursos que disponemos, algo a lo que contribuye positivamente el trabajo en equipo con objetivos comunes. Estoy segura de que en vuestro desarrollo profesional estas palabras las vais a oír muy a menudo. Somos un país comparativamente pequeño y la suma de esfuerzos es la única vía razonable para conseguir objetivos coherentes y ambiciosos en el sentido mejor de la palabra. La colaboración entre el mundo de la enseñanza, las instituciones, las empresas y las personas es un objetivo primordial del Departamento de Educación del Gobierno vasco, pero debe ser un objetivo que va mucho más allá del propio Gobierno y que nos atañe a todos y a todas. Voy terminando. Esta escuela ha sido vuestra casa durante años y conociendo a las personas que trabajan en ella, porque nos conocemos, estoy segura de que siempre encontraréis sus puertas abiertas. Ya sea para profundizar en vuestra formación, para trabajar en grupos de investigación o para seguir manteniendo una relación académica y personal. No es vuestro último día por aquí. Orain aldi bat amaitzen da, baina batez ere bere alde berri bat hasten da. Batzuek graduondoko ikasketak egingo dituzue, beste batzuek agian ez. Nola nahi ere, zuek animatzen zaituztet ikasleak izateko desiraino izuztera. Ikasten jarraitzera eta pertsona jakin nahiak izatera. Zuen lana hobeto egiteko eta alderdirik pertsonalean bizitza aberatsagoa izateko. Guztion artean etorkizuna hobetuko dugula ziur nago. Eta ja amaitzeko erretiro hartu dutenei eskerrik asko benetan eta zuei zorionak. Orain dantza eta musika ekitaldi txikitxo bat edukiko dugu. Eta orduan, mailak errekitiratuko ditugu momentu batean eta dantzariak etorriko dira.
Bueno, amaitzeko orain, EHUko abesbatza aukiko dugu, zerbait abesteko eta gaurko jardunaldia ekitaldia amaitzeko.
Mesedez. Bueno, honekin bukatzen dugu eta orain luntxa daukagu hemengo eskumako atetik ate txikiti pasatuta gimnasioan izango da, bale? Eskerrik asko da hori etortzeagatik.
Hala, con Dios. Danak batu. Hala, hala.